que esa es la paradoja de las redes sociales, que uno cree que es solamente para mis 2 o 3 amigos en los que pienso yo en ese momento, pero es posible que yo tenga 1000 o 1000 otros contactos que lo pueden ver o que lo pueden transmitir a otras personas. Y entonces mi insulto ya no es como el insulto privado que yo le digo a un amigo, sino es el insulto que yo estoy ya compartiendo con una población mucho más extensa. Pero no todo insulto es racismo, ¿verdad? Por supuesto que no, pero los insultos que había el domingo sí. Entonces, y también habría que señalar que los riesgos de las segundas vueltas es la polarización y todo lo que se ha expresado. O sea, empezar a descalificar no a la posición del otro, sino al votante, o descalificar a la persona que es mi amigo, mi conocido, entonces tú no piensas como yo, y entonces yo descalifico totalmente al otro. Ese es el riesgo, y yo creo que quizás el hecho de que en esta elección ha habido un importante porcentaje de personas que votaban por primera vez, personas jóvenes que no tenían mayor experiencia electoral, ha llevado a que haya tenido una reacción. Es la primera vez que pierden una elección, pero para otras personas es normal. O sea, las elecciones son así, hay gente que gana y gente que pierde. Y esa reacción de rabia y de protesta parecía quizás una reacción un poco infantil y decir, bueno, hagamos un golpe de Estado. Pero eso no tiene mucho sentido, pero es como que uno quiere patear el tablero porque no está ganando. Yo creo que esa es una reflexión que tendrían que hacer. Ahora, hay una línea muy delgada quizá entre gente diferente y discriminación, ¿verdad? Entre diferencias y discriminación. ¿Cómo va ese tema aquí en el Perú? O quizás somos una sociedad todavía muy racista, muy precaria en esos temas como para poder avanzar con esta línea, ¿verdad? Entre diferencias y discriminar. No sabemos todavía manejar ese tema. Sí, porque las diferencias en nuestro país generan desigualdad. Okay. Entonces, yo creo que es importante el respeto de las diferencias. Si la persona habla shipibo, que se la atienda en shipibo. Si es quechua hablante, que se la atienda en quechua. Si la persona tiene un origen oriental, que sea reconocido, respetado. Pero todas esas características pueden generar que la persona sea discriminada por ello. Y por eso tenemos que muchos peruanos lo que quieren hacer es parecerse al sector dominante. O sea, le ponen un nombre anglosajón a sus hijos, usan tinte para el cabello, hay toda una serie de expresiones para decir, para que no me discriminen, me parezco a lo que yo considero el sector discriminador. Pero eso no soluciona el problema, porque uno no cambia sus rasgos físicos y la discriminación se mantiene. Pero, a ver, en Lima, en las ciudades de la costa, esta mejora económica, esta bonanza, no me voy a decir yo desarrollo, porque yo no soy el presidente, pues que cree que estamos en vías de desarrollo, pero esta bonanza económica ha mejorado, es decir, el hecho que tengamos más ciudadanos, más consumidores, ¿mejora este tema de la discriminación o quizá más bien las ensalza más, las hace aparecer más fuertes? Yo creo que, como tú dices, la discriminación con el desarrollo económico se vuelve más visible. ¿Más visible? Sí, por ejemplo, digamos, hace 50 años quienes tenían acceso a una tienda como lo que se diría ahora Saga Falabella o Avite, quienes tenían acceso a educación superior, menos las gente. Personas básicamente de rasgos europeos que vivían en la capital. Okay. Ahora ya tenemos nosotros muchas personas andinas, negras, mestizas, que tienen poder económico, que van a centros comerciales. Pero en la publicidad todos esos establecimientos siguen mostrando solamente personas blancas. Entonces se hace mucho más visible así que hay una serie de criterios de belleza, de estatus asociados a determinados rasgos físicos. Bueno, pero también va cambiando. Tenemos cada vez más este modelo andino en publicidad, en propagandas. ¿Más? Empiezan a aparecer más también. Bueno, ¿verdad? aparecen dos formas. Aparece Magali Solier y Eric Helera, que son los que aparecen. Y aparece una serie de avisos de publicidad muy interesantes donde aparecen personas andinas esforzándose, trabajando, sacando adelante el Perú. Ya, bueno, ya, okay. Pero son avisos donde ellos todavía no son exitosos, están luchando. Pero pero no son todavía felices y menos se los considera hermosos o guapos. Entonces, ese tipo es interesante porque es un estereotipo positivo de presentar a la persona andina como emprendedor y trabajador. Hace algunos años era el cholo es ocioso, por eso es pobre. Todos esos avisos rompen ese estereotipo que era terriblemente injusto, pero todavía el estereotipo de tener éxito económico, tener felicidad familiar o tener belleza física sigue asociándose a determinados rasgos. Y esto es lo que lo hace más evidente, ese asunto de la publicidad y el cambio del desarrollo económico. Pero yo ya no sé si los rasgos, ¿verdad? Porque no llegan a ser finalmente los rasgos, quizás sí es una figura, ¿verdad? No sé, alguna delgadez o alguna, pero no necesariamente rasgos. Eso más bien creo yo que empieza a ser un activo en nuestra sociedad, comenzar a ver una diversidad de distinta índole. Yo coincido contigo, pero todavía los publicistas no coinciden.
Bueno, O sea, los publicistas, pues los todavía publicistas de tienen que publicidad, empezar a ver, además, ¿no? Porque bueno, empieza sí. cada vez nuevamente a crecer ese mercado de gente y ellos, quizá pues no de la mejor manera, pero desde la manera de sus negocios, del éxito de sus negocios como marqueteros, empezarán a ver más y empezarán a surgir estos nuevos patrones. Tienen que empezar a ver quién consume champú, quién consume pañales, quién consume fideos y a quiénes ellos ponen en su publicidad. Siempre familias blancas y rubias. Tenemos nosotros el Día de la Madre, va a ser en 2 semanas. Pero, claro, Y entonces el Día de la Madre, ¿qué tenemos de publicidad? Siempre niños blancos y rubios con más blancas y rubias. Y los demás niños habrán nacido de un huevo, de una huaca, de donde habrán nacido, que no aparecen en pero la Freddy, dime una publicidad. cosa, y viceversa, ¿por qué no nos hemos bajado al gringo extranjero y viejo? Porque lo han discriminado por viejo y por gringo. Totalmente de acuerdo, porque Kuczynski, como Lourdes Flores, como María Vargallosa, como Javier Pérez de Cuellar, tiene un techo. Ujú. Y para muchos peruanos, andinos y mestizos, desconfían de los blancos. Y sin nada bueno puede haber de él. Entonces hay un rechazo también así, y eso es también una forma de racismo. Es un prejuicio, no por lo que él diga, no, este es demasiado gringo para que nos gobierne, que es precisamente lo que ellos otros consideraban como algo positivo. Puede ser que otro sector lo considere con rechazo. Y yo creo que este es como en el Perú todavía el racismo es un tabú. No se hacen encuestas como en otros países que se le pregunta cuántos negros quieren votar por Obama, cuántos negros son demócratas o republicanos. Aquí eso es tabú. Pero Sí, es si cierto, se ¿no? Es hicieran cierto, encuestas ¿no? Es sobre eso, si se preguntaran a la gente por decir los cholos por quién votan, los blancos por quién votan, entonces eso es algo que nosotros, yo estaba en una mesa de votación con miembros de mesa y yo, Cholo y blanco, A- hoy por hoy, además, más con- diferenciar entre cholo y blanco, Kuczynski y Toledo no son diferentes, sí. ¿Dónde ponemos a Alan García? por ejemplo. Entonces, por eso Alan García es una de las personas que pueden evadir ese tipo de conflicto. Pero cuando son situaciones tan marcadas, como puede ser Keiko, Llanto, Mal, como puede ser un campesino de Puno, como puede ser Magali Solier, o puede ser Sofía Lulanovich, ahí es que aparecen ese tipo de diferencias. Entre quienes son mestizos es como un comodín y muchísima gente en el Perú puede ser blanca en un sitio y cholo en otro. Eso es muy interesante. Y eso hace que sea mucho más conflictivo el racismo en el Perú, porque él además puede ponerse en un momento como yo soy superior a ti y en otro momento a él lo van a cholear. Tal cual. Eso hace que sea mucho más complicado emitir Sí. política. Ese racismo del andino que ya es segunda generación de Lima y lo trata mal al que recién Claro. ha bajado de la sierra. O cuando llega a su ciudad, ellos dicen que es insoportable, porque vuelve muy creído, vuelve muy arrogante, así. Tal cual. Pero ese andino puede ser discriminado en Lima. Sí. Y ese peruano que lo discrimina, ese limeño que lo discrimina, puede ser discriminado en el extranjero. Sí. Entonces es como una cadena de discriminación donde muchos buscan a alguien que esté en una peor situación para discriminar. Pero tú sigues creyendo que la principal discriminación viene de esto blanco cholo. No, No, ya no. es que yo creo Bueno. que es más complejo, porque es Ok. el tema de que nosotros llamamos discriminación acumulada. O sea, los rasgos físicos se juntan con la pobreza, con el apellido, con el Eso. lugar de origen, con las relaciones que la persona tiene, con el lugar donde está viviendo, y esto puede configurar personas que estén discriminadas de manera muy fuerte. Pero yo normalmente cuando veo a una persona en la calle no sé dónde nació, no sé de dónde vive, yo lo que veo son sus rasgos. Entonces, los rasgos físicos son un elemento muy importante para calificar y descalificar personas. Pero Ese es es curioso. como el contacto inicial. Ujú. Ya después puede haber algo en la conversación, en Tal el cual, en la trato que yo educación. diga, esta persona tiene otra educación, esta persona tiene otra forma de comportarse, ya que tengo que dar un trato diferente, pero no debería ser que yo estoy esperando tratar a las personas, sino tendría que ser que yo me acostumbre a un trato igualitario. Y eso todavía es muy difícil que los peruanos lo podamos hacer. Perfecto, Wilfredo. Para terminar, ¿cómo ves qué papel va a jugar el racismo, las discriminaciones, las diferencias en esta segunda vuelta entre Ollanta Humala, que tiene quizá justamente este alcance a este sector étnico, racial, ¿verdad? Y Keiko Fujimori, que al mismo tiempo tiene un muy buen alcance en el DIE, ¿verdad? Pero siendo ella de rasgos asiáticos, ¿cómo va a jugar un poco esos temas en esta segunda vuelta? Pero yo creo que para muchas personas de rasgos andinos, Keiko y Ollanta eran personas muy cercanas. Entonces había un elemento era mucho más fácil la identificación con ellos. Es posible que cuando las personas que votaban por Kuczynski, por Toledo, por Castañeda, sientan una situación de desconcierto en esta segunda vuelta, puede haber un rechazo hacia Ollanta Humala por la idea de quiénes son las personas que lo representan y por ver a las personas andinas como una amenaza. Pero también ese rechazo puede ir hacia los votantes de Keiko, la idea de que son unos ignorantes. Entonces yo creo que esto va a estar por los dos lados.
Yo pienso que el estallido del racismo se dio ese día porque no había ganado Kuczynski. Es posible que luego haya una evolución y se vea que finalmente hay otros temas que discutir, y yo espero que de todos modos este estallido que se produjo el día domingo permite que se planteen políticas públicas para enfrentar ese tema, porque si la gente que reaccionó así es la gente que en el Perú tiene más educación, uno dice, bueno, ¿qué tipo de educación han recibido que puede generar que ellos expongan su racismo de manera tan virulenta y sin sentir ningún tipo de rechazo moral frente a lo que estaban diciendo? Entonces es un llamado de atención a colegios, universidades, inclusive nosotros en Lima todavía no tenemos una ordenanza contra la discriminación como tienen otras ciudades del Perú. Entonces es el llamado para enfrentar este problema en sectores medios y altos y ser conscientes de que no podemos... ¿Por qué solamente sectores medios y altos? Porque ellos son los que tienen esos discursos racistas. Ah, bueno, en el Facebook te refieres, pero el racismo del que hablamos, independientemente de este caso, va en todos. Por supuesto, pero lo que estoy diciendo es que ese llamado a ese sector a ser consciente que no podemos en una sociedad desarrollada si acumulamos ese tipo de menosprecios y desprecios. Y yo creo que felizmente ese tipo de insultos se han quedado solamente en ese sector, porque si las personas de sectores populares que no tienen normalmente acceso a Facebook o este tipo de herramientas hubieran leído esto, su vida podría generar una situación mucho más conflictiva. Bueno, entonces, una última pregunta. El tema de la educación es un agravante para el racismo, es decir, aquellas personas, se lo dijo Gastón Mercurio, que han sido educadas, tienen un agravante por tener manifestaciones racistas que algunas personas que no tuvieron educación. Bueno, por supuesto que sí, porque si yo tengo educación yo puedo darme cuenta que en muchos países esta situación generó mucha violencia, generó muchas muertes y generó muchas injusticias, pero también que esto fue enfrentado. Entonces, todo el proceso de Martin Luther King o de Nelson Mandela es mucho más fácil que lo conozca alguien que ha tenido educación universitaria o que ha acudido a determinados colegios. ¿Cómo juega Brasil con su variedad que es muy parecida a la peruana? ¿Cómo juega Brasil? ¿Qué los une? ¿Qué los hace? Supongo que también hay racismo, pero ¿conoces algo del tema de Brasil? Sí, ¿Cómo ha hecho para superar este tema? Claro, Brasil tiene una ley de discriminación contra discriminación muy estricta, tiene muchas personas sancionadas por tener prácticas discriminatorias, una evolución muy marcada en los avisos. Justo yo comentaba que en Brasil inclusive hay curitas que son para personas negras, porque se reconoce la diversidad. La televisión brasileña tuvo que aceptar incluir a muchas personas negras porque fue obligada legalmente, porque antes los personajes eran negros hasta en las telenovelas de esclavos, luego los negros desaparecían. Entonces ahora las novelas han cambiado, tienen muchos más actores al respecto, y hay una secretaría brasileña que crearía un ministerio, que es la Secretaría para la Equidad Racial. Entonces hay políticas brasileñas muy importantes para enfrentar este problema, como hay, bueno, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Bélgica, y también nosotros tendríamos que tener este tipo de políticas desde el Estado. Alfredo, muchísimas gracias. Alfredo Ardito, entonces, conversando sobre temas siempre interesantes como el racismo en el Perú, que tenemos pues que ir superando poco a poco. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más, no se muevan.